Bueno, la situación en la provincia, como recién comentaba tus colegas, es muy complicada. En este momento la ciudad de Santa Fe tiene 0 camas públicas y 0 camas privadas. Rosario tiene 0 camas públicas y algunas privadas, muy poquitas. Rafaela, una sola cama pública. La situación de estrés sanitario es muy grande. Pero como le decía recién a tus colegas, en el tema de las medidas, lo que hay que ver no es la medida en sí, sino es la aplicabilidad de la medida. Tomar medidas que se puedan aplicar. ¿Cuál sería una medida que se pueda aplicar? No, como te decía, nosotros no me gustaría estar en los zapatos del gobernador porque son medidas que siempre que no son agradables de tomar, que son difíciles. Nosotros, la lógica nuestra es muy lineal. A mayor conglomerado, mayor contagio, mayor enfermo, mayor necesidad del sistema de salud. Cualquier medida que se tome que intente cortar la circulación viral, a nosotros nos va a ayudar. Doctor, las camas, ¿quiénes las ocupan? ¿Cuáles son las edades, en su gran mayoría, que están ocupando las camas críticas? El promedio de edad es entre 45 y 50 años, por eso hay muy poco giro cama, porque son gente, la primera ola rápidamente afectaba a los más vulnerables, a los abuelos, los más 80, que al tener poco resto físico, rápidamente se producía el deceso. Hoy por hoy, una persona de 45 años tiene mucho resto, entonces las internaciones son entre 25 y 30 días y lamentablemente los girocamas se dan por decesos. ¿Cuál es el porcentaje de COVID en las camas? Las camas el porcentaje de COVID se ha invertido, el peine de COVID se ha invertido. Antes teníamos un porcentaje más no COVID, hoy el porcentaje es COVID, alrededor de un 70% más o menos. ¿En qué porcentaje quedan con vida esos pacientes, doctor? Usted decía entre 45 y 50 años. ¿En qué porcentaje salen con vida después de estar 20 días en una cama crítica? Y esa es una estadística un poco difícil de decir, pero estamos teniendo un 60% de mortalidad. Doctor, usted hablaba acerca de lo que puede pasar con una persona de 45 o 50 años que tiene mucho más resto físico. Tiene mucho más resto físico, pero no tiene vacuna. Bueno, justamente este descenso de la edad se ha producido porque se ha tomado la medida correcta de vacunar a los más vulnerables. Entonces, esa vacuna que se ha aplicado a los más vulnerables los ha protegido. Nuestros abuelos se contagian, se siguen contagiando, pero gracias a Dios no ocupan nuestras camas de terapia intensiva. Entonces, la medida ha sido correcta porque los abuelos fallecían mucho más rápido. Hoy los adultos menores de 45 años tienen resto físico y se la aguantan un poco más, aunque las consecuencias por lo general son las mismas. Es una orden del gobernador y de nuestra ministra acelerar continuamente la vacunación. Todo lo que llega a la provincia se inocula a alta velocidad. Todos nuestros vacunatorios están funcionando a pleno. La vacunación está funcionando. El problema de la vacuna es un problema internacional, no es un problema ni de Rosario, ni de Santa Fe, ni de Argentina, es un problema a nivel internacional. Doctora, ¿los pacientes llegan directamente para la cama crítica o tienen una posibilidad de estar en una cama general? Esto que usted dice de 45 a 50 años. Se da una cascada de contagiosidad muy rápida, entonces el paciente apenas se contagia, se hace una cascada sintomatológica muy rápida. Entonces, como decía los otros días la doctora Teresita Guío, llegan a la guardia y rápidamente necesitan respirador. ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de que usted decía no hay camas en la ciudad de Santa Fe? Bueno, ¿qué protocolo se sigue si se necesitan esas camas? Si ingresan pacientes que demandan camas críticas. Seguimos con la regionalidad. Hoy estamos derivando un paciente a Bella Constitución y un paciente a Venado Tuerto porque hay camas. Y si llegamos al 100% de ocupación, si llegamos al 100% de ocupación, no va a haber más camas. Que en muchas localidades ya estamos. Doctor, ha pedido que no se banalice el virus. ¿Usted cree que todavía no se le presta la atención necesaria al virus aquí en Santa Fe? Yo creo que hay un sector de la sociedad, ustedes lo informan todos los días con las fiestas clandestinas, sin hacer de esto una cuestión futbolística, de los banderazos, River, Boca. Creo que hay un sector de la sociedad que no nos cree y que si seguimos así vamos a ver una película horrible. Doctor, no son solo la sociedad los que no los creen, ¿no? Porque abrieron los gimnasios, abrieron las canchas de fútbol 5. Digo, hay una decisión del gobierno municipal de seguir abriendo cosas adentro de la ciudad. ¿Cuál es la lectura que hacen desde un efector de salud? Nosotros miramos la línea sanitaria. Todo lo que sea aumentar los conglomerados, va a aumentar los contagios, va a aumentar los enfermos y no quiero ser pesimista, pero va a aumentar los muertos. Entonces, creo que todas las medidas que se tomen de apertura
generan hoy por hoy muertos. ¿Por qué no se toman confunde, decisiones ¿no? si no hay tiempo ya? Porque yo lo escucho a usted, me imagino que el gobernador también lo tiene que haber escuchado, pero las decisiones no se toman, lo que no hay es tiempo. Bueno, justamente, como ustedes decían, se tomarán medidas a la brevedad para disminuir la circulación de personas, atendiendo a esta situación. Todo lo que sea disminuir circulación va a ayudar a los hospitales. ¿Están confirmadas estas restricciones? Supongo que las va a decir el gobernador. Yo no puedo hablar por lo que decía el gobernador. Doctor, ¿cuánto influyó la presencialidad en la educación? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cuánto influyó la presencialidad en la educación? La presencialidad por sí misma está demostrado que no aumenta los contagios. Exacto, el universo de la escuela es lo que aumentan los contagios. Los papás en la puerta, el transporte público, el llegar hasta el establecimiento, el movimiento de gente que genera la escuela es lo que aumentan los contagios, no la escuela en sí. ¿Es una medida probable que se vuelva a la virtualidad? No quiero hablar de medidas porque no me corresponde y no sé qué medida, no quiero contarles algo que después me tenga que retractar. Las medidas las va a tomar el gobernador. ¿Cree que se han fijado mucho en la economía en estos últimos meses y por eso estamos hoy atravesando este colapso? ¿Sabe lo que pasa? La realidad no es de un lado o del otro, porque también hay medidas que hay que evaluar. ¿Te acordás la primera ola que decíamos que en los barrios más vulnerables no era quédate en casa, era quédate en el barrio? Es muy difícil decirle a alguien que tiene que llevar la comida todos los días a la casa, no salgas. Entonces, si bien lo sanitario es muy importante, la sociedad también. Entonces, no podemos hacer de esto es economía o salud. Esto es economía y salud. Entonces, por eso es tan difícil el lugar en donde está el gobernador, porque las medidas que se toman deben ser aplicables. Porque si vos necesitas salir para comer, no te vas a quedar en tu casa. Entonces, esta es la gran realidad, digamos. No importa la medida en sí, todos podemos tomar medidas y todos hablamos y somos expertos en salud. Lo importante es que la medida que se tome, la gente la pueda aplicar, sea aplicable. ¿El 0% de camas para tomar medidas, doctor? ¿No le parece muy arriesgada la decisión? Nosotros venimos comentando esta situación, se vienen contemplando, hay comité de expertos continuamente junto al gobernador y se han ido tomando diversas medidas. Por ejemplo, hace 20 días se tomó la medida de la nocturnidad. Esa medida nos ayudó muchísimo porque nosotros lo medimos en las salidas de las ambulancias. Esa medida que tomó el gobernador a nosotros nos ayudó muchísimo porque si bien el baleado no es COVID, pero también nos ocupa una cama de terapia intensiva. Entonces esa medida de la nocturnidad que tomó el gobernador hace 20 días no es que la está tomando hoy. La nocturnidad se tomó como hace 20 días más o menos, corregime si me estoy equivocando, pero nos ayudó muchísimo. Entonces las medidas se vienen tomando, la situación se viene evaluando. Desde el 20 de marzo del 2020 se viene evaluando la situación. Entonces no es que la medida se está tomando hoy, se viene evaluando la situación hace un montón. Lo importante es esto que yo te estoy diciendo, no tanto la medida en sí, sino que la gente la pueda aplicar. ¿Qué tasa de positividad tienen los testeos hoy? Alta, hay una alta tasa de positividad, no es la materia en la que yo me manejo, yo soy el director de todos los hospitales, pero hay una alta positividad como decís vos. ¿Qué posibilidad de ampliar camas? Han llegado 17 respiradores a la provincia, ¿cuántos vendrán a Rosario? ¿A qué hospitales concretamente? Bueno, vamos a poner respiradores acá en el Hospital Centenario, van respiradores a Venado Tuerto, van respiradores a Firmat, van respiradores a Santa Fe, que hoy por hoy es el epicentro más bien álgido, para poder ampliar el sistema, pero la solución a esta altura no está en la ampliación, porque si ampliamos 20, ocupamos 20. Ahora, ¿qué pasa con los recursos humanos? Porque puede uno poner más camas, puede poner más respiradores, pero los trabajadores hace 14 o 15 meses que no paran un día, no tienen licencia. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, la situación, como vos decís, es muy estresante, terriblemente estresante. No solamente los médicos, los enfermeros, que son los que sostienen los hospitales, están en un estrés constante hace un año y pico, como decís vos. Y cada respirador necesita un equipo trabajando atrás. Exactamente. Pero estamos en una situación pandémica, universal, crítica, hipercrítica. Entonces necesitamos seguir, los médicos vamos a seguir y los enfermeros vamos a seguir porque hemos hecho un juramento, que la prioridad, la salud de nuestros pacientes es la primera de nuestras prioridades. No vamos a aflojar, estamos muy cansados, todos estamos muy cansados, pero desde los equipos de salud vamos a seguir batallando. Doctor, ¿usted ya tuvo el desafío personal de elegir qué paciente vive y qué paciente no? Nosotros hemos discutido con muchos directores sobre esta posibilidad, que hoy, al no tener camas, ya es una realidad.
¿Qué es lo que se tiene en cuenta en ese momento de tener que elegir? Se hacen las guías de protocolos, tienen un montón de triage, de clasificaciones, en donde la edad, las comorbilidades, las chances de vida, ¿no es cierto? Para ser bien esquemáticos. Una cosa es un paciente, por favor, esto es muy sensible, entonces manejémoslo con mucho respeto. Ninguna vida vale más que otra. Ahora, a lo mejor un paciente de 90 años con comorbilidades, hipertenso, contra un paciente de 30 años sin comorbilidades, entonces esta es la clasificación que se tienen en cuenta. Una decisión que es tremendamente difícil, porque los médicos estamos preparados para salvar vidas, no para dejarlas ir.